Feliz día, hoy es sábado 9 de abril de 2022. En el santoral celebramos a Santa Casilda de Toledo. Casilda en árabe significa poesía. Era hija de un rey moro de Toledo, en España. Ayudó a los cristianos encarcelados. Debido a una grave dolencia y a la incapacidad de los médicos reales, su padre la lleva a aguas milagrosas de San Vicente de Castilla. En Burgos es bautizada. Una vez curada, decide consagrarse a Dios, viviendo como eremita. Murió de una edad avanzada, siendo sepultada en la misma ermita que ella mandó construir. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. La profecía mesiánica de Ezequiel que leemos en la primera lectura del día de hoy se centra en la futura unidad del pueblo judío desterrado en Babilonia. Dios lo reunificará en un solo reino y no habrá ya dos monarquías, Judá e Israel, como desde la muerte de Salomón. Con ellos morará, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Repite el Señor una y otra vez. Propone así la creación de una comunidad teocrática dirigida por un único pastor, futuro David, representante de Dios, quien además realiza con su pueblo una nueva y eterna alianza de paz, ideal mesiánico que solo se realizó en Cristo, el buen pastor, quien aparece en el Evangelio de hoy como blanco del odio mortal de los jefes judíos. El último milagro que Jesús acaba de hacer, la resurrección de Lázaro, fue el detonante de una condena a muerte por el Sanedrín, que cree ya insostenible la situación religiosa que Jesús está creando en el pueblo, con la consiguiente inseguridad política. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Y aquel día decidieron darle muerte, porque, según Caifás, sumo sacerdote aquel año, convenía que uno muriera por el pueblo y que no pereciera la nación entera. La muerte de Jesús está decidida oficialmente por la autoridad religiosa de los judíos, pero su muerte redentora va a ser muy fecunda,
como profetizó Caifás sin darse cuenta del alcance de su oportunismo nacionalista. Jesús morirá no solo por la nación judía, sino también para reunir a todos los hijos de Dios dispersos por el pecado. La nueva familia eclesial de Dios no se basa en la pertenencia radical como en el Antiguo Testamento, sino en la fe en Cristo, un solo rebaño bajo un solo pastor, Jesús. La comunión en Cristo, reflejo de la que Él mantiene en el Padre, es el núcleo de toda la comunidad cristiana. Cuanto más unidos estén los creyentes en Cristo, más hermanos serán unos con otros. Amén.